Buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y bueno, el día de hoy vamos a ver esta presentación de nuestro módulo 24, ¿sí? Llamado Psicoterapia Sexual y de Pareja segunda parte, el cual forma parte de nuestra maestría en Psicología Clínica. Y bueno, el día de hoy veremos nuestro bloque número 1 o unidad número 1, llamada Introducción a la Sexología y Terapia de Pareja. Y bueno, el objetivo precisamente de esta presentación o de este bloque, sí, va a ser que ustedes van a revisar los conceptos corrientes y representantes de la terapia de pareja y sexológica, así como el reflexionar a partir de la propia vivencia personal del ser pareja y un ser sexuado, en cómo puede contribuir tanto de manera positiva o negativamente al ejercicio terapéutico. Y bueno, vamos a empezar a revisar nuestros diferentes temas que veremos en este bloque, tomando en cuenta que el primero se llama definiciones. Y bueno, vamos a ver que precisamente la terapia sexual pues es un tipo de psicoterapia que puede ayudar a las personas que experimentan dificultades en su vida sexual y amorosa porque sufren algún trastorno sexual o bien no se muestran a gusto con su propia intimidad física. Y bueno, vamos a ver precisamente que las disfunciones sexuales, los problemas de identidad de género, las parafilias, los conflictos respecto a la orientación sexual, e incluso hasta problemas derivados de un abuso sexual, pues son algunos de los temas que se tratan en estas sesiones psicoterapéuticas. Y vamos a ver precisamente también que los trastornos o las limitaciones sexuales pues pueden ser multicausales y son muchos los factores que pueden estar implicados en el mantenimiento del problema. Es por esto que los profesionales precisamente que trabajan con problemas sexuales tratan con causas psicológicas o mixtas, es decir, pueden ser psicológicas o biológicas. Y lo que esto precisamente provoca es que a menudo pues se dé una intervención requerida de manera multidisciplinar, en el que puedan participar diferentes especialistas como el ginecólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, el suelo pélvico, entre otros más. Y entonces en el proceso pues terapéutico pueden durar desde 2 o 3 meses hasta algunos años dependiendo de la pareja, es decir, de su disposición, de la apertura, de sus recursos personales, ¿sí? Y del especialista pues como tal. Y bueno, en nuestro tema 1.2 llamado modelos terapéuticos, pues vamos a ver que existen muchísimos modelos para trabajar la terapia sexual. Y aquí vamos pues a nombrar algunos, ¿no? Como la sistémica, estructural y trigeneracional, la constructivista, la relacional, la transaccional, la narrativa, la centrada en las emociones, la cognitivo-conductual, la breve centrada en soluciones, la hipnosoluciones en terapia de pareja, el psicoanálisis, la humanista, ¿sí? Entonces existen muchos modelos terapéuticos, sí, no es algo homogéneo que se lleve pues a la práctica siempre del mismo modo, siempre va a haber diferentes corrientes de pensamiento y eso ha desarrollado pues que existan diferentes enfoques, sí, depende también mucho de la pareja que les sirva con mayor, que sea más útil uno u otro. Sí, y todas estas problemáticas pues pueden ser observadas y tratadas desde muy distintas, pues diferentes perspectivas, tanto teóricas como prácticas. Por ejemplo, algunas de ellas pueden centrarse más en factores emocionales o en las sensaciones, ¿sí? Otras se basan en la existencia de roles, otras en las estructuras familiares o en aspectos pues más cognitivos o más orgánicos, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 1.3 pues vamos a ver que las diferentes etapas en la sexualidad del ser humano y vamos a ver que la sexualidad precisamente es un componente innato totalmente de nuestra personalidad, es decir, nacemos con eso y la llevamos a lo largo de la vida y es a lo largo de la vida pues que va haciéndose más compleja y va modificándose, ¿sí? Que va desde el nacimiento hasta la muerte. Y cada etapa pues tiene sus puntos muy peculiares, ¿no? Desde la etapa primaria, desde la infancia, pues observamos que desde que el niño nace, encuentra el placer a partir de la oralidad, es decir, chupándose las manos, el chupón como tal, el comer, ¿no? El succión, o el biberón, la almohada o morder la ropa, el dedo, ¿sí? Y se comunica precisamente con el ambiente pues a partir del contacto con la boca y así es como va conociendo el mundo. Posteriormente lo hace con las manos
y posteriormente con los pies, pero a final de cuentas explora su cuerpo y poco a poco, conforme va desarrollándose, pues va encontrando sus genitales como tal, ¿no? El placer en esa parte y poco a poco tiene que ver también y está relacionado pues con el desarrollo eh, cronológico como tal, ¿sí? Posteriormente, si en el círculo infantil como tal, pues va a descubrir que hay algo diferente, por ejemplo, si tiene hermanos o amigos entre hombres y mujeres, y va a empezar con estas cuestiones y con estas preguntas, ¿sí? Pues muy enfocada a la diferencia en los genitales, y va a ir como descubriendo esa parte del placer, algunos con tabús, otros sin tabús, o más bien sin tabús, pero que posteriormente en el contexto en donde se desenvuelve, pues se puede ir generando tabús como tal, ¿sí? Y bueno, la pubertad también aparece alrededor de los 10 u 11 años y viene esto con la menstruación, con la eyaculación en los hombres, ¿sí? Y demuestra pues que ya se está llegando a la adolescencia y existen ciertos cambios de todo tipo, psicológicos, fisiológicos, para lo que se tiene que ir pues preparando el adolescente como tal, ¿sí? Entonces, bueno, también es importante que precisamente tengamos conocimiento y podamos asesorar a los adolescentes en la importancia como tal de los elementos placenteros y eróticos de la parte sexual. Si ya cree la parte procreativa pues no está vigente como tal, ¿sí? La meta no debe de ser el orgasmo, sino cierto grado de tensión sexual que favorece una mayor intimidad corporal y que hace resaltar pues sentir el calor del otro en intimidad, por lo que precisamente se va, en las diferentes etapas de la vida se va demostrando de manera diferente esta parte de la intimidad, no nada más en la parte sexual, sino que incluye otros elementos que vamos a adentrarnos pues más adelante. Sí, entonces bueno, en nuestro tema 1.4 vamos a ver que hay diferentes representantes de la sexología, bueno, hay muchos, de hecho aquí vamos a nombrar algunos pues que fueron muy significativos, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca pues de cuáles fueron sus principales aportaciones. Por ejemplo, Richard von Krafft-Ebing, que fue un psiquiatra alemán precisamente, fue uno de los primeros investigadores de la sexualidad y se le considera como el iniciador de la clasificación y sistematización de las variantes prohibidas del deseo sexual. ¿Sí? Registró, por ejemplo, varias digresiones sexuales en uno de sus libros, en el que acuñó el término de sadismo, fetichismo, masoquismo, sí equiparaba la masturbación y la homosexualidad al sadismo o al masoquismo, sí al considerarla también como perversiones. Si bien en la actualidad pues sabemos que algunos de los datos precisamente de este autor son pseudocientíficos, pero se le deben de conocer también, reconocer algunos hallazgos, ¿sí? Por ejemplo, también una de sus aportaciones fue esta parte de las parafilias, donde él lo toma como sinónimo de desviaciones sexuales, ¿sí? Y esas son pues verdaderas patologías psiquiátricas que están comprobadas. Otra de sus aportaciones también fue pues que estableció la necesidad de una clasificación clínica en la sexualidad. Y otra aportación también muy importante de él pues fueron que sus hipótesis mixtas como tal o conjugadas para comprender la homosexualidad como tal. Luego viene Iwan Bloch, que precisamente él, bueno, hizo unas de sus principales aportaciones como tal, es que dio una, eh, fue considerado como tal, él también fue alemán, ¿sí? Y él acuñó, dio la propuesta como tal del nuevo término de sexología, donde él lo refería como el estudio teórico del sexo. Y pues en este sentido es considerado pues legítimamente, perdón, como el padre de la sexología, ¿sí? Y bueno, como dermatólogo también él fue muy reconocido por sus principales investigaciones y aportaciones sobre la sífilis y la gonorrea, ¿sí? Y así están todos estos demás representantes, los cuales vamos pues a adentrarnos cuando veamos el tema, cuáles fueron sus principales aportaciones y cómo fueron un parteaguas dentro de la historia de la sexualidad. Y bueno, en nuestro tema 1.5 llamado Historia Clínica de Pareja y Sexológica, pues vamos a ver que es necesario que la situación sea propicia o el sentido de oportunidad, preservando la confidencialidad del encuentro y se llevará a cabo con naturalidad, empatía,
adoptando una actitud de escucha como tal activa y cuidando el lenguaje no verbal, ¿sí? Sin emitir juicios de valor y recurriendo a la asertividad para superar las resistencias. Entonces es muy importante y debemos de mantener mucho tacto y hacer sentir al paciente en confianza, con total naturalidad, precisamente para evitar pues esta parte de las tensiones y de las resistencias, ¿sí? Y las incomodidades como tal. Entonces una vida sexual pues satisfactoria, también tomando en cuenta pues repercute de manera favorable en la calidad de vida que podamos llegar a tener. Sí, existiendo también evidencia de que previene pues múltiples procesos orgánicos y de que las disfunciones sexuales como tal pues constituyen a menudo un signo precoz de enfermedad orgánica oculta, que puede ser cardiovascular o endocrinológica o neurológica, y existen dificultades para realizar pues a veces la anamnesis o la entrevista como tal, la historia clínica, por parte del profesional, del paciente o del sistema de salud. Sin embargo, pues dada su importancia como tal, sí es necesario que, como les decía, adoptar una actitud pues natural de búsqueda activa y sobre todo entre la población de riesgo, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que vamos a revisar cuando veamos nuestro primer bloque. Sí, les agradezco mucho, quedo totalmente a su disposición y cualquier duda quedo totalmente a sus órdenes. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo y seguimos en contacto. Les deseo que tengan un excelente día. Saludos.